partes, ¿no? Del examen físico general y efectivo. En la seccional ya estábamos hablando de tórax, abdomen y bueno, diferentes otras regiones que podemos hacer evaluaciones específicas. Probablemente en el tórax sí podamos hacer las 4 maniobras neurológicas que son la inversión, palpación, percepción, auscultación. Lo mismo en el abdomen. Sin embargo, en las extremidades, por ejemplo, no vamos a ver mucho el tema de auscultación. Por ejemplo, ¿qué vamos a escuchar en las extremidades? A no ser que tengamos algunos equipos o aparatos que nos ayuden a escuchar, por ejemplo, el flujo de los vasos sanguíneos, el flujo venoso, el flujo arterial. Por ejemplo, se usan unos aparatos que se llaman Dopplers, ecodopplers. Entonces, eso nos permite escuchar el flujo de los vasos sanguíneos. Entonces, sí se podría hacer. Pero nosotros tenemos que tratar de aplicar todas las maniobras en toda la vida. Una de estas regiones, otra de las regiones del cuerpo importantes, especialmente en cirugía, es la región anorectal. Y en la región anorectal nosotros tenemos el periné, ahí está el ano, etc. En las mujeres además están, y en los hombres también, por supuesto, los órganos genitales externos. Entonces hay una maniobra que se llama el tacto rectal. Entonces, ¿qué hacemos? Antes de hacer el tacto podemos explorar toda esa región y en el ano podemos ver fisuras, fístulas, hemorroides y posteriormente, además de ver, hacer la inspección, podemos hacer una palpación, eso se llama un tacto, que puede ser externo, perianal o internamente en el ano, que es el tacto rectal propiamente dicho, para encontrar varios parámetros. Acá tenemos una lista, por ejemplo, que podemos encontrar un esfínter, ya sea hipotónico o hipertónico. El esfínter anal tiene un tono normal, ¿sí? Que ustedes en algún momento van a poder percibir si está hipertónico o hipotónico cuando hagan sus prácticas. Podemos encontrar también el balón, la ampolla rectal, ¿sí? Y en la ampolla rectal podemos encontrar heces fecales, masas como fecalomas, por ejemplo, que es el endurecimiento de las heces fecales, incluso hasta cuerpos extraños, ¿no? La próstata igual se evalúa a través del tacto rectal. Los urólogos, dentro de su examen clínico, una de las maniobras que nunca dejan de hacer, y hasta motivo de chiste y videos se hace, ¿no es cierto?, el tacto rectal, para evaluar la próstata en los hombres a una cierta edad, ¿no? Ahí se ve si está blando, si está duro, incluso si está regular o irregular la pared. Incluso las características de cómo pinta el guante, las manchas, ¿no? A veces hay sangre, a veces hay secreciones negruzcas, o el tipo de materia fecal, etc., ¿no? Y como pueden ver, hay información de todo acerca del tacto rectal. Ahí están otros pasos que ya habíamos hablado de eso. Por ejemplo, en cirugía, como les decía, es un pecado no hacer tacto rectal. Es uno de los pasos muy importantes. ¿Por qué estoy poniendo tanto énfasis? Porque obviamente yo he aprendido así. Y es cierto, en el tacto rectal, para los cirujanos podemos descartar o confirmar algunos procesos intraabdominales. Por ejemplo, hay una maniobra en la cual nosotros debemos tocar el fondo de saco de Douglas. El fondo de saco de Douglas, entonces, cuando existe una reacción peritoneal dentro del abdomen, existe mucho dolor al palpar. Incluso cuando hay pacientes que vienen con dolor abdominal y tenemos duda que si sea un dolor abdominal intenso o puede ser que el paciente nos esté mintiendo, nosotros podemos hacer un tacto. A través de ese tacto estamos distrayendo al paciente, se está concentrando tanto en la molestia que le produce el tacto, y en ese momento palpamos el abdomen y vemos que no existe ningún dolor. Entonces nosotros hemos hecho una maniobra distractiva con el tacto rectal. Es como hacen los odontólogos alguna vez, no sé si alguna vez han tratado,
antes de colocarles la anestesia en la boca, les agarran la orejita y les pinchan con una especie de aretito ahí. Entonces uno siente dolor en la oreja y se distrae y ahí aprovecha el odontólogo para aplicar su anestesia y de alguna manera el paciente siente menos dolor a la infiltración del anestésico. Entonces son maniobras distractivas. Lo mismo pasa con el tacto rectal. Nosotros distraemos al paciente y palpamos el abdomen y hemos determinado que no era un dolor intenso, que simplemente estaba el paciente magnificando su molestia abdominal, ¿no? Entonces, y obviamente hay otras especialidades. Hay un urólogo que, como les había dicho, es una regla, una norma para los urólogos hacer tacto rectal. Acá hay una imagen en la cual se puede hacer el tacto rectal cuando el paciente está en decúbito, o sea, echado, o cuando está en una posición proctológica, ¿no? Que es una posición especial para hacer la exploración anorrectal. Como les había indicado, no solamente que se evalúa en el tacto rectal, la próstata. En las mujeres también se puede evaluar el cuello uterino, si bien existe el tacto vaginal para eso, pero indirectamente también podemos hacer la palpación de los genitales internos como el útero o el cuello uterino a través del tacto rectal. El fondo del saco de Douglas, como ya les he indicado, acá tenemos una imagen. En el peritoneo acá tenemos, o sea, es una imagen intraabdominal, se pueden acumular acá secreciones como pus, por ejemplo, y nosotros al tocar con el dedo este fondo de saco de Douglas, ustedes por anatomía ya conocen esto, es un repliegue peritoneal en el fondo de saco de Douglas, ahí se acumula pus. Cuando tocamos este fondo de saco de Douglas, el paciente grita de dolor. Por eso muchos autores en esa maniobra, cuando hay dolor, dicen el grito de Douglas. Entonces ya ustedes saben, en semiología van a ver muchos signos con epónimos, ¿no ven? Y hay, por ejemplo, el signo de Murphy, el signo de McVeigh, el signo ¿de qué signo más? A ver, el signo del grito de Douglas, o la maniobra de Landívar en las hernias. O sea, hay muchos nombres que le han puesto a diferentes maniobras semiológicas y signos semiológicos. Entonces, acá en el tacto rectal, el grito de Douglas es simplemente el dolor al tocar el fondo del saco de Douglas. Los traumatólogos también pueden hacer tacto rectal cuando están viendo a alguien. ¿Alguna vez han caído ustedes? Han ido al río y se han resbalado en la laja y han caído sentados. En esa caída, ustedes pueden fracturarse o luxarse el coxis. Entonces el dolor es muy intenso, no pueden sentarse y el traumatólogo, además de sacar una radiografía que no le muestra nada cuando hay una luxación, porque rara vez se ve una fractura de coxis, lo que sí hay luxación. Y las luxaciones no se ven en las radiografías. Entonces, para confirmar, el traumatólogo hace un tacto rectal y va a tocar el coxis, va a ver si está bien fija o está móvil. Entonces, si está móvil, confirma su diagnóstico y obviamente hace su tratamiento como corresponde. Fíjense, no solamente el cirujano hace esta manera. ¿Por qué estoy poniendo tanto énfasis? Que siempre será el tacto rectal, me dicen, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué? Ustedes cuando vayan a rotar cirugía, en muchos servicios les van a exigir que hagan el tacto rectal y tienen que saber para qué se hace, ¿ya? Y cómo se hace. Obviamente, ahora no les voy a saber cómo se hace. Cuando ustedes roten, y si rotan en mi hospital, yo les hago hacer a todos los internos un tacto rectal, ¿ya? Para que sepan qué características, cómo se siente la próstata, el fondo del saco, la ampolla rectal, el recaloma, si en caso no existiera, ¿ya? Hay un dicho entre los cirujanos, y con eso termino el tema de exploración del fondo del saco de Douglas, y dicen, el que no mete el dedo, mete la pata. Entonces, muchas veces se nos ha ido diagnósticos por no hacer un tacto rectal, ¿sí? ¿Cuántas veces yo, por ejemplo, he visto a algún residente, ya están entrando a operar a un paciente porque está su abdomen así súper grande y no le han hecho un tacto rectal, entran al quirófano, abren el abdomen y se encuentran en la ampolla rectal una bola acá de materia fecal endurecida que es un fecaloma. Y el fecaloma no es necesario operar.
Se puede hacer un tratamiento médico, se diluye el pecadome y se soluciona todo el problema. Entonces, ¿cuántas veces por no hacer un trato han bancado a un paciente y lo han operado sin necesidad? Entonces, el examen físico no se olvida. Las 5 o las 4 maniobras semiológicas, ver, o sea, la inspección, hay que usar nuestros ojos, nuestros oídos. Incluso, miren, en algunas situaciones usamos hasta nuestros olfato, o sea, nuestros sentidos tienen que estar, ¿no? Y alguna vez nosotros simplemente con el olor que sale, por ejemplo, de la boca, podemos que tenga el paciente una halitosis típica de una gastritis, por ejemplo, ¿no? O cuando entramos en abdomen, abrimos y sentimos típicamente un olor a paja mojada. Entonces hay una infección por hongos, ¿no? Entonces estamos educando nuestros olfatos, bueno, nuestro gusto, no voy a decir que saboreamos, pero antes, ¿no? En la antigüedad, y van a leer libros antiguos ustedes, cómo diagnosticaban la diabetes mellitus, por ejemplo, ¿saben? Históricamente, o sea, una orina espesa, muy concentrada, etcétera. Pero el médico o el laboratorista o alguien agarraba la orina del paciente y palpaba, y si era un sabor dulce, una orina diabética, ¿no? Entonces, antes se hacía eso, obviamente ahora no, agarramos una tira, ¿no? Una tirita de papel, ahí marcamos y ahí nos dice qué cantidad de glucosa tiene esa orina. Bien, entonces hay otras pruebas que han enlazado a... Sin embargo, en el examen físico tenemos que ser muy acuciosos, magnificar nuestras maniobras, y eso ustedes tienen que aprender. Y consejo, cuando hagan prácticas, donde sea que hagan, en la cual materia que hagan, sean curiosos, sean participativos, ¿no? A veces yo sé que el paciente se molesta porque todos le están revisando, pero para eso también hay que tener estrategias, cómo encarar al paciente, ¿no? Entonces, porque si no, en toda su vida, por ejemplo, van a escuchar un crépito, digamos, que todo habla, el mundo habla de crépito, pero en su vida no han escuchado porque no les ha dado la gana de acercarse al paciente y ponerse con el endoscopio en la espalda, que es 2 minutos, 1 minuto, ¿sí? Bueno, además, entonces, ¿cuál es el objetivo de la evaluación clínica a través de ese sistema que lo hemos enseñado, que es la historia clínica? ¿Cuál es el objetivo? ¿Se acuerdan cuando hemos empezado este tema? Había un mnemotécnico que decía, ¿qué decía? No, el amplia central. ¿Qué decía? ¿No se acuerdan? ¿Ah? El examen subjetivo, objetivo, ¿qué más? El SOA, subjetivo, objetivo, análisis y plan. ¿No ve? El análisis para nosotros es un diagnóstico. Ese es el objetivo de la historia clínica. Ese sistema que no nos hemos saltado, hemos ido en orden, sirve para llegar al diagnóstico. Y cuando nosotros hemos hecho el diagnóstico hasta este momento, es un diagnóstico clínico. Hemos creado un diagnóstico con nuestros conocimientos, con preguntas, con respuestas y con nuestra habilidad al hacer la inspección, palpación, percusión y absolución. Hasta ahí, hasta el diagnóstico clínico, es lo que nosotros en la universidad queremos lograr de ustedes. ¿Sí? Eso es lo que sería lo magnífico, que con solamente viendo, escuchando al paciente, digan, este paciente tiene apendicitis, o tiene una peritonitis, ¿no? O cualquier enfermedad. No sea solamente quirúrgica, sino clínica, cualquier enfermedad. Si ustedes llegan a un diagnóstico, han logrado el objetivo que nos está adaptando a la medicina. El resto es complementario. Sin embargo, nos sucede a todos, hasta a mí me sucede. Por ejemplo, me traen un paciente la ecografía. Me dicen, veo la ecografía, así, es una cuadrilitiasis, hay que operarlo. ¿No? Entonces, es fácil. Me traen un reporte de un electrocardiograma y veo una arritmia cardíaca, una
calificar en superior escolar, la veo listo, ¿no? Le hago el tratamiento. Sí, nos ayuda, por supuesto, pero nosotros igual podemos pegar ese diagnóstico inspeccionando, preguntando, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que lograr cuando terminen el internado, hacer el diagnóstico clínico. El resto viene, y es también muy importante, complementar lo que nosotros hemos diagnosticado. Entonces, en ese complemento existen los famosos estudios complementarios, que pueden ser de laboratorio, imagenológicos, de gabinete, etc. Y con eso vamos a llegar nuevamente a otro diagnóstico, ya más sustentado, más apoyado con estos estudios. Es un diagnóstico definitivo para posteriormente hacer nuestro tratamiento. Si es un paciente quirúrgico, necesitará cirugía. Y si no es un paciente quirúrgico, necesitará simplemente un tratamiento médico. ¿Bien? Entonces, dentro de la gran gama de estudios complementarios, tenemos a los estudios de laboratorio. En cirugía se usan muchos estudios de laboratorio. Es más, estudios que están relacionados a nuestra área. Por ejemplo, van a escuchar ustedes y les van a decir a ustedes cuando hagan las boletas de solicitud de estudios, les van a decir, haz un estudio, haz un laboratorio prequirúrgico, les van a decir. Y ustedes tienen que saber qué solicitar en el estudio prequirúrgico. ¿Bien? A ver, ¿tú qué solicitarías en un estudio prequirúrgico? ¿Qué estudios? Ustedes han llevado el segundo eso, por si acaso. Un hemograma, muy bien. Un coagulograma, exacto. ¿Qué más? Algo que los anestesiólogos necesitan mucho. ¿Ah? Unas pruebas de enfermedad de transmisión a través de la sangre, como el VIH, la hepatitis B, es obligatorio. Antes, cuando estábamos con el COVID, a todo paciente le pedíamos también una prueba de COVID. Pero ahora, bueno, ya ha pasado esa época, ya no les pedimos, pero seguimos pidiendo VIH, hepatitis B, ¿no? Y incluso algunos hasta hepatitis C. ¿Qué más? El grupo sanguíneo, en caso de requerir transfusiones. Si es que no conocemos el grupo sanguíneo del paciente. ¿Qué más? ¿Alguien más? Los iones, electrolitos, el sodio, el potasio, el calcio. ¿Sí? Entonces, obligado pedir eso. Todo paciente, especialmente en intervenciones medianas a mayores. ¿No? Entonces, fíjense, ya saben. Sin embargo, a ese paciente con esa evaluación laboratorio quirúrgica, además, por la patología que requiere, si es un paciente con un problema hepatobiliopancreático, le pedimos funciones hepáticas, bilirrubinas, transaminasas, ¿no? Si es pancreático, amilasa, fosfatasa alcalina, etc. Pero ya eso es más específico en función a la enfermedad. ¿Sí? Bueno, hablemos del laboratorio. El hemograma, habíamos dicho, es un estudio hematológico en el cual se piden varios parámetros de las características de la sangre. En el hemograma está, por ejemplo, el recuento globular. ¿Qué tipos de glóbulos rojos tenemos? Perdón, ¿qué tipos de glóbulos tenemos en la sangre? No, aquí tu compañero. Rojos, blancos, ¿qué más? Y las plaquetas, que no son células, pero están dentro de la parte globular. ¿Sí? Y existe otra parte del hemograma que es la parte plasmática. La relación globular y plasmática, ¿cómo se llama? Esa relación que existe entre la parte globular y la plasmática. Hematocrito. ¿Cuánto es el hematocrito normalmente? Dime. 45. En el hombre, ¿hay diferencia entre el hombre y la mujer? ¿No ve? Sí. ¿Cuánto es en el hombre? 37, 54, y 37, 47 mujeres. ¿Y en la mujer? De 37 a 40. Ah, ¿y en Santa Cruz? ¿Hay diferencia entre Santa Cruz y Potosí, por ejemplo? El hematocrito. Hay diferencia. Entonces ustedes tienen que saber
el hematocrito, tienen que saber el valor de los glóbulos rojos, el valor de los glóbulos blancos. Ahí está, dice, ¿cuántos tenemos glóbulos rojos? En el hombre hay de 4.5 a 5 millones. No, ese es el parámetro. La hemoglobina es otro parámetro, ¿no es cierto? También que se mide, eso es con pruebas colorimétricas que se mide el valor de la hemoglobina. ¿Cuánto es el valor de la hemoglobina normalmente? En la mujer de 11 a 14 y en el hombre de 13 a 16 gramos por decilitro. ¿Sí? ¿Qué más medimos? El hematocrito es de 37 a 42 en la mujer y en el hombre de 40 a 50. Pero esto puede variar en el significado en función al nivel del mar. Los que viven a nivel del mar tendrán los valores más bajos, digamos, y los que viven a altura tendrán los valores más altos. Por ejemplo, en Sucre traíamos un hematocrito normalmente de 42, que es el tope máximo. Las mujeres y los hombres de 50. Pero vamos a Potosí, a La Paz, las personas están con 46, 47 de hematocrito. Incluso pasan del 50%. ¿No? Entonces, hay factores de sexo, factores ambientales que nos alteran esos valores y los tenemos que conocer e interpretar. ¿Qué más? Tenemos la eritrosedimentación. O sea, ¿qué es la eritrosedimentación? Ustedes han hecho prácticas, ¿no es cierto?, de bioquímica. En bioquímica llevan esto. Han hecho la prueba de eritrosedimentación. ¿Saben cómo se hace? ¿Ah? ¿Cómo se hace? Bueno, como tal, vamos a realizar la práctica, pero la eritrosedimentación es la velocidad. ¿No les han hecho hacer un hematocrito? Si ustedes van al campo, a la provincia, y se enferma la laboratorista y necesitas un hematocrito, no vas a poder hacer. Solamente se realiza lo que es la velocidad con el tiempo, la velocidad de la caída de los glóbulos rojos hasta el fondo del tubo de ensayo. Hay unos tubitos chiquititos, se llaman microhematocritos, para hacer microhematocrito, y hay unos tubos más grandes. Entonces ustedes tienen que poner en un grado de inclinación de 45 grados en esos tubitos de hematocrito, los dejan clavadito ahí en un plastoformo que utilizan los laboratoristas, así inclinado, y va precipitando la sangre. Lo mismo se puede hacer en el tubo ancho, los tubos de Mayo, y miden cuánto baja, y esa es la velocidad de sedimentación lunar. En algún momento tienen que hacer. Yo cuando estaba en mis primeros años trabajando en médico general, me entraba al laboratorio, hacía las pruebas de hemoglobina, porque por suerte era un laboratorio antiguo también, porque yo usaba máquinas, pero no sabía hacer hematocritos, medía la hemoglobina. Nos han enseñado en el microscopio a hacer el recuento globular de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos, cuántos glóbulos tienen que haber en un campo microscópico, y eso multiplicabas por una fórmula, entonces ya sabías, ¿no? Lo mismo, pruebas de detección del Chagas, de la tuberculosis. Me ponía a teñir las placas, que no son gran cosa, pero ustedes tienen que, como he dicho, ser curiosos, acuciosos. En algún momento les puede servir esa habilidad. Por eso en las prácticas, cuando vayan a las prácticas, díganle a sus profesores que les enseñen. ¿Ya? Bueno, entonces fíjense, todo esto hacemos en el hemograma. Y lo más importante no simplemente es saber los valores. Para nadie es difícil agarrar el informe, y si en el informe del laboratorio está el valor que sale, y al ladito está el valor referencial. Entonces, uno que hace cuando no se acuerda, ve el valor referencial y ve el valor que ha salido y dice, está fuera del rango de normalidad. Pues puede estar más bajo o puede estar más alto. Entonces dice, no está normal. No se trata de eso, se trata de usar ese dato para valorar al paciente e interpretar. Los estudios no se los leen, se los interpretan. ¿Sí? Y eso igual es lo que ustedes tienen que aprender. No tienen que simplemente ser leedores, tienen que ser analíticos.
Les voy a contar una anécdota que me pasó con una de mis internos, que estaba en Sopachul, de cirujano, y va a eso. Entonces estaba pasando visita y le toca a esa interna leer los estudios. Le dice, a ver, ¿qué valores han salido en el examen general de orina? O en el laboratorio, en los estudios que le hemos pedido. Entonces empieza a ojear y dice, me ve una hoja, ¿no? Examen general de orina, 50, hemograma, 60, y electrolitos, 120. Y bueno, los demás médicos seguramente estaban distraídos, las enfermeras, todo. Nada. A mí me ha llamado la atención, obviamente. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás valores? Y le he dicho, ¿está segura? Y está bien a su compañera. Le digo, ¿y está bien los datos? Sí, doctor. ¿Saben qué me estaba leyendo? ¿Se han dado cuenta ustedes? Los precios de los estudios. Y nadie se ha dado cuenta. Entonces, por eso hay que ser analíticos, hay que saber. Y eso pasa muchas veces. Ustedes solamente se dedican a veces a leer, pero después les preguntan, ¿y qué le parece ese resultado? Ahí ya murieron. No saben analizar los resultados. Entonces, tienen que relacionar todo lo que sale con el paciente. ¿Ya? Dentro también del hemograma, a los glóbulos blancos los subdividimos en sus varios tipos. ¿Sí? Eso se llama la fórmula leucocitaria. Ahí tienen todos los tipos de glóbulos blancos. Hay células viejas, pero maduras, y hay células juveniles, ¿no es cierto? Y ¿qué es lo que más nos llama la atención en el tema de los glóbulos blancos? Que si está disminuido, puede, o sea, menos de 5.000, eso se llama leucopenia, ¿verdad? Cuando hay un valor menos de lo normal, se llama leucopenia. El valor normal está entre 5 a 10.000 leucocitos, es lo que tenemos todos. Pero si está menos de 5.000, entonces estamos hablando de una leucopenia. La leucopenia se puede producir en pacientes inmunodeprimidos, por ejemplo, o pacientes alcohólicos, o pacientes que no comen, no se alimentan bien, entonces están leucopénicos. O en infecciones muy grandes, que ha estado tanto tiempo en infecciones y sus glóbulos se han desgastado, los glóbulos blancos, y entran en leucopenia. Y lo contrario, cuando se eleva mucho en procesos infecciosos agudos especialmente, o sea, cuando te aparece un resfrío de la noche a la mañana, tus leucocitos se disparan, más de 10.000, 15.000, 20.000, en una apendicitis, que es un proceso agudo, llegan a 16.000, 20.000 leucocitos. Entonces aumenta, eso se llama leucocitosis. Y cuando vemos que las formas jóvenes de los leucocitos, o sea, los callados, ¿no es cierto? Esos, por ejemplo, como los neutrófilos, los basófilos, que son células jóvenes, se aumentan más en relación a las células adultas, entonces se llama una desviación a la izquierda. ¿Sí? Entonces, ese también es un signo laboratorial de los leucocitos, que nosotros lo denominamos como desviación a la izquierda, que nos indica que está cursando el paciente un proceso infeccioso agudo. ¿Sí? En cambio, cuando las células adultas, como linfocitos o monocitos, están más aumentados en su porcentaje que las células jóvenes, se trata de procesos crónicos. ¿Sí? Un tuberculoso que puede ser que sus linfocitos estén arriba del 40, 50%. ¿Ya? Bueno, entonces ustedes tienen la obligación de aprender los valores de esto. ¿Sí? Les voy a preguntar, por si acaso. Tienen que saber. Su compañera muy bien decía, dentro de los estudios de laboratorio es muy importante cirugía, las pruebas de coagulación. Ahí tienen la lista de todas las pruebas de coagulación que pueden haber. Algunas las usamos todas, y en algunos casos una o dos, o lo que veamos, ¿no? Ahí voy a mencionar el tiempo de coagulación, que es de 6 a 8 minutos, el tiempo de sangría de 1 a 4 minutos, el tiempo de protrombina 12 a 14 segundos, el tiempo de trombina de 5 segundos, con un rango de 15 a 20, el tiempo parcial de tromboplastina, que se denomina KPTT, de 25 a 38 segundos,
Cada una de estas pruebas valora algún factor en específico de la cadena de coagulación. ¿Sí? ¿Cómo te ha ido en fisiología a ti? ¿Bien? ¿Sí? A ver, explicar la cascada de la coagulación, cómo se activa, qué factor empieza. ¿Qué pasa cuando te cortas el dedo? A ver, ¿cómo qué factor se activa? Porque ese dedo no va a sangrar toda la vida. Te cortas después de unos minutos, gracias al tiempo de sangría, la coagulación se para, ya deja de sangrar bien, pero ahí empiezan a activarse algunos factores. No es el mismo factor que cuando, por ejemplo, tú empiezas a sangrar demasiado por un accidente, ¿cierto? Has perdido 5 litros. Pero después al día siguiente de esta terapia extensiva ya no suturado, pero está sangrando por tu nariz, por el recto, el tubo digestivo está sangrando. Es otro factor que se ha inactivado y sigue sangrando. Entonces, los sangrados no es un solo factor el culpable o el déficit de un factor. El calcio, por ejemplo, es uno de los factores que promueven una buena coagulación, y si no, hay pacientes con hipocalcemia. Probablemente alguno de esos factores de estos tiempos va a estar prolongado. Si no tenemos plaquetas en buena cantidad, puede ser que su tiempo de protrombina esté alargado. Por eso, tienen que saber cada uno de estos estudios para qué sirve. No me voy a profundizar en esto. Sin embargo, cuando ustedes vean la materia de hematología en quinto, si no me equivoco, ahí van a saber para qué, con qué y cómo intervienen cada una de estas pruebas. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, muchachos y señoritas, todo sirve en esta vida. La fisiología que ustedes han aprendido en segundo les va a ayudar a entender fisiopatología y en cada una de las especialidades que vayan haciendo más adelante. ¿Ya? Entonces, por el momento, simplemente agarren sus valores y vean cuánto es para que ustedes puedan de alguna manera decir, doctor, se va a operar mañana a su paciente, pero le cuento que su tiempo de protrombina está en 16. Entonces el doctor lo suspende la cirugía y le va a poner un concentrado de plaquetas o le va a poner vitamina K para promover una mejor coagulación. Y si es una emergencia, bueno, se entra nomás y dice, bueno, en el intraoperatorio le voy a meter plasma y le voy a meter plaquetas para que no sangre mucho. ¿Sí? Entonces, ya para eso nos sirven los estudios que estamos solicitando. Lo mismo, ¿no? Si tengo un hemograma, un paciente que está con hematocrito de 30, entro a operar una cirugía grande, me meteré pues 2 o 3 paquetes globulares para reemplazar ese déficit de glóbulos rojos que tengo. Otro de los estudios que también su compañera lo ha mencionado muy bien es el grupo sanguíneo. El grupo sanguíneo se determina igual con la prueba laboratorial y nos dice qué tipo de grupo sanguíneo somos. ¿Sí? ¿Qué grupo sanguíneo eres tú? ORH positivo. ¿Tú? También. B negativo. B negativo. ¿Tú? ORH negativo. ¿Tú? Positivo. ¿Tú? ¿Hay algún AB por aquí? Nadie, sí, porque es lo más raro. Bueno, entonces, fíjense, todo el mundo tiene su tipo sanguíneo. El grupo sanguíneo más común es el grupo 0, o también llamado O, ¿no? Y el grupo sanguíneo va acompañado de un factor, que el factor de Resus se llama, ¿verdad? Ya lo recuerdan por fisiología. Y ese factor puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces son dos aspectos en nuestro grupo completo que se mezclan para poder... ¿Para qué nos sirve el grupo sanguíneo? En la cirugía es muy importante porque en algún momento podemos recibir nosotros una transfusión o nuestro paciente puede recibir una transfusión. Lo ideal es recibir el mismo tipo de sangre y factor que tenemos o que tiene el paciente. ¿Sí?
Sin embargo, se pueden dar algunas situaciones, ¿no? Existe, por ejemplo, ustedes han debido escuchar los donantes universales, ¿sí? Son aquellas sangres del grupo O con RH positivo. ¿Por qué? Porque esa sangre, al introducirse a otro tipo de sangre, no genera mucha reacción inmunitaria, ¿sí? La sangre es un cuerpo extraño para el receptor. Incluso, aunque sea del mismo grupo sanguíneo, existen anticuerpos, antígenos específicos que detectan esto no es de aquí y empiezan a matar a los cuerpos extraños. Eso es lo que sucede con la sangre. No es tanto el daño que está recibiendo el paciente, sino es que la sangre que le metemos, si no es del mismo grupo sanguíneo, se hemoliza, nos los matan nuestros soldados a nosotros y no sirve de nada. Pero si le metemos del mismo grupo sanguíneo, entonces de alguna manera un porcentaje de esos 500 ml que le han puesto, 300 los asimilan y el resto han muerto, porque no dejan de funcionar nuestro sistema inmunitario y lo va a eliminar. En cambio, si le meten de otro grupo sanguíneo que no es compatible, toda la sangre en vano le han puesto. Es más, esa reacción es tan intensa que le puede producir problemas al receptor. ¿Ya? Bueno, entonces esa es la norma, meter el mismo grupo sanguíneo. Como les he dicho, el ORH se considera como el donante universal, y el grupo más bien que recibe a todos los grupos sanguíneos se llama el receptor universal. Esa sangre que no tiene mucha actividad inmunitaria. ¿Cuál es ese grupo? AB negativo. El AB, ¿positivo o negativo? Positivo. Perdón, me estaba equivocando. Si el doctor ha dicho eso. El ORH negativo es el donante más universal. ¿Sí? Le sigue el ORH positivo. En cambio, el receptor, el que recibe mejor, el que no hemoliza muchos sangre, es el grupo AB positivo. Otro estudio que es muy importante, está dentro de los estudios de la prequirúrgica, sin embargo, también obviamente nos sirve para otras patologías. Casi se pide en todo. Actualmente el tema de la diabetes es muy general. ¿Quién no tiene diabetes? Es por el tipo de dieta que nosotros tenemos, nuestra actividad sedentaria, la obesidad, todo eso nos genera predisposición a que tengamos diabetes, ¿no? Por lo menos antes, la contextura de hace 50 años eran personas robustas, delgadas. Ahora no, ustedes vayan a la calle, vean las prosterías, todo el mundo está llenita de prosterías, nadie camina, nadie hace, todo el mundo tiene o moto o auto, o bici. Es más, ahora hay con una especie de patinete, ¿no? Ya nadie camina, con motor más todavía. Y así poco a poco nos volvemos sedentarios y creamos una gran enfermedad que es la diabetes. Entonces, por mucho que yo incluso vea a una persona delgada, ¿sí?, tengo que hacerle esta prueba, porque se ha visto que hay diferentes tipos de diabetes, no solamente hay la diabetes tipo 2, la mellitus, ¿no? Hay otro tipo de diabetes que hay pacientes delgados, ya por es un problema pancreático, ¿no?, endocrino. Entonces, es una prueba que nos ayuda mucho. ¿Por qué? ¿Cómo influye el azúcar en la sangre en un paciente quirúrgico? ¿No? Lo que generalmente ese paciente tiene un sistema inmunitario bajo, entonces propenso a que tenga infecciones cuando esa diabetes está descompensada, ¿sí? Entonces, antes de operar, nosotros tenemos que compensarlo bien al paciente. Si es una cirugía electiva, o sea, programada, alguien se va a operar la nariz, eso no es una emergencia, ¿no ves? Lo puedo operar hoy, lo puedo operar de aquí a un mes. Entonces, y es diabético, digo, no, cúrese de su diabetes o venga compensada y después lo opere. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que hacer. A no ser que sea una urgencia o una emergencia, ¿no? Una peritonitis, bueno, está descompensado, puedo de alguna manera hacer un tratamiento de urgencia y tratar de compensar los niveles de glucosa que tiene. ¿Cuánto es el valor normal de la glucosa en sangre? Ahí, tu compañera que te ayuda. El valor normal de glucosa en sangre. 70, 110. Más 60, o menos.
70, 110. de 70 o de 80. 75, 115 no es miligramos litro. Ahí está el valor. 70 a 110. Pero esa es la glucosa en ayunas. Muchos de ustedes deben estar con glucosa en ayunas, ¿no? No han desayunado. Yo tampoco desayuno, para ustedes. No tengo tiempo. Entonces, pero por ahí nosotros comemos algo, nos hemos servido un cafecito con nuestro sándwich y hacemos una prueba que es la glucemia postprandial, se llama, que también tiene un valor un poquito más alto. ¿Sí? Pese a eso, podemos considerar normal y podemos decir que la glucemia postprandial no tiene que sobrepasar los 180 miligramos por decilitro, ¿no? Entonces, tenemos una emergencia, tengo que entrar a operar, el paciente ha desayunado, le saco su glucosa y el anestesio le dice, no, está con 180, no se puede operar, pero ha comido, ya, pues, ¿ok? Entonces, hay que interpretar los resultados, ¿sí? Nos quedamos acá, continuamos la siguiente clase con los